tardes. A continuación, vamos a presentar un video en el cual voy a hablar sobre algunas características y rasgos que hay que tener en cuenta para diferenciar placas histológicas, específicamente para diferenciar túbulos contorneados proximales, distales, túbulos colectores, túbulos rectos tanto proximales como distales y el asa de Henle. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que el riñón se compone de una corteza y de una médula. La corteza, digamos que puede dividirse en dos partes diferentes. Una de ellas es el laberinto cortical. Este laberinto cortical va a estar compuesto por corpúsculos renales, túbulos contornados proximales y túbulos contornados distales. En la corteza también encontramos los rayos medulares, donde van a estar túbulos colectores y túbulos rectos, tanto proximales como distales. Y en la médula del riñón vamos a encontrar porciones del túbulo colector, un túbulo recto proximal y distal, y vamos a encontrar ramas delgadas del asa de Henle. Ahora bien, primero vamos a hablar un poco sobre las características de cada uno de estos túbulos y posteriormente mencionaremos algunas características que permitirán permitirán diferenciar placas histológicas para saber en qué zona nos encontramos a simple vista. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a hablar del túbulo contorneado proximal. Recordemos que el túbulo contorneado proximal está recubierto por un epitelio cúbico simple que tiene muchas mitocondrias y esta es la parte más importante, que tiene un borde en cepillo. Este borde en cepillo va a contribuir a la reabsorción de moléculas del filtrado glomerular, que en microscopía electrónica se miraría algo así. O sea, aquí, toda esta zona se denomina como borde en cepillo. ¿Y qué es lo que va a hacer ese borde en cepillo? Va a ser precisamente que histológicamente los túbulos contorneados proximales presenten una luz un poco borrosa o un poco difusa, precisamente como podemos observar en estas imágenes. Otra característica que hay que tener en cuenta para diferenciar túbulos contorneados proximales son los núcleos de las células. Hay que mirar y los núcleos de las células van a encontrarse más en dirección a la lámina basal que hacia la luz del túbulo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los túbulos contorneados distales. Estos túbulos contorneados distales van a tener características similares a los contorneados proximales, porque podemos observar que también se recubre por un epitelio cúbico simple. También tiene muchas mitocondrias, solo que estas van a ser un poco menos que las que tiene el proximal. Y también va a tener un borde en cepillo, pero este va a ser muy poco desarrollado. Es decir, que la superficie de las células va a ser más lisa. Como podemos ver aquí en esta imagen de microscopía electrónica, en la que en la superficie donde debería ir el borde en cepillo hay solamente como uno que otra microvellosidad. De esta manera concluimos pues que histológicamente un túbulo contorneado distal va a observarse con una luz más limpia, como podemos observar, que se diferencia de los túbulos contorneados proximales. Además, otra característica es que los núcleos de las células epiteliales de los túbulos contorneados distales van a encontrarse más hacia la luz que hacia la membrana basal, lo que es totalmente contrario a lo que sucedía con los túbulos contorneados proximales. Aquí podemos ver diferencias de manera esquematizada entre el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Miren que en el contorneado proximal no solo van a ver un mayor número de mitocondrias que en el distal, sino que el borde en cepillo va a estar mucho más desarrollado que el borde en cepillo que tiene el túbulo contorneado distal. Es por eso que el túbulo contorneado proximal, como veremos más adelante en el informe, va a ser el encargado de reabsorber el 65% del total del filtrado glomerular y va a encargarse de absorber el 100% de glucosa y aminoácidos y el 65% de agua y cloruro de sodio. Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, por ejemplo, si nos topáramos con una placa histológica como esta, vamos a observar que esta estructura grande es el corpúsculo renal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si los túbulos que se encuentran alrededor del corpúsculo van a ser rectos, van a ser colectores, contorneos distales o proximales? Pues bien, para esto hay que remitirnos a recordar esta parte que les decía inicialmente. Recordemos que las placas histológicas que tengan un corpúsculo renal sí o sí van a pertenecer a un laberinto cortical, que se encuentra a su vez en la corteza. Es decir, que si observamos una placa histológica
que posee un corpúsculo renal, inmediatamente vamos a asociarlo a que es una placa histológica de corteza y específicamente de un laberinto cortical, el cual va a estar conformado solamente por dos tipos de túbulos, por lo que los túbulos que se encuentran alrededor del corpúsculo renal van a ser contorneados proximales o contorneados distales. Como podemos ver aquí, vamos a ver algunos contorneados proximales, como por ejemplo este de aquí, miren que tiene los núcleos de las células más hacia la membrana basal, igual que este, miren, están más hacia la membrana basal. Encontramos un túbulo contorneado distal, porque la luz es un poco más limpia. Encontramos, miren, por ejemplo, este es un contorneado proximal, los núcleos más hacia la membrana basal y la luz un poco más borrosa. Ahora vamos a hablar un poco sobre los túbulos rectos. Siempre hay que tener en cuenta que los túbulos rectos pueden ser tanto proximales como distales. Los túbulos rectos proximales se caracterizan porque también tienen un epitelio cúbico simple, porque tienen menos mitocondrias que el túbulo contorneado proximal y porque tiene un borde en cepillo, pero sigue siendo menos desarrollado que el borde en cepillo del túbulo contorneado proximal. Su característica principal va a ser que su luz tiene una forma de estrella, va a ser un poco difusa, como observamos en estas imágenes. Por ejemplo, en esta, en la cual se alcanza a observar la estrella, que es un poco difusa. De esta manera podemos diferenciar un túbulo recto proximal. Un túbulo recto distal va a tener las mismas características que el túbulo recto proximal, es decir, va a tener el mismo epitelio cúbico simple, mitocondrias y borde en cepillo. La diferencia es que la luz del túbulo recto distal va a ser redondeada, clara y limpia. Ya no va a tener la forma de estrella que tenía el túbulo recto proximal. Ahora bien, hay que tener en cuenta que siempre que observemos un túbulo recto, distal o proximal, tenemos que asociar inmediatamente a que nos encontramos en una zona de la corteza, que son los rayos medulares, donde vamos a encontrar los túbulos rectos, proximales y distales. Aunque en la médula, miren que también vamos a encontrar túbulos rectos, proximales y distales. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para diferenciar? Bueno, pues la clave va a ser en encontrar ramas delgadas del asa de Henle, que voy a explicar a continuación. Siempre que nosotros veamos estas ramas delgadas del asa de Henle, vamos a decir con certeza que la placa histológica hace parte de la médula de un riñón. Si esta asa de Henle pues está ausente, podríamos decir que la placa histológica hace parte de la corteza. Entonces, las ramas delgadas del asa de Henle. Hay que decir que estas comienzan en el túbulo recto proximal y terminan en el túbulo recto distal. Tienen un epitelio plano simple, como podemos observar aquí. Mm, si quieren, pueden también tener en cuenta que tienen pocas organelos, pero su característica importante es que los núcleos, además de ser aplanados, van a encontrarse como más hacia la periferia, es decir, como si se fueran a salir de las células. Además de que tienen una luz blanca bien definida y su pared es muy delgada. Entonces, siempre que observemos túbulos con una pared muy delgada, podremos decir inmediatamente que son ramas delgadas de la asa de Henle. Y por último encontramos el túbulo colector. El túbulo colector es el último segmento tubular de la nefrona, que es importante porque ahí van a drenar los túbulos de la nefrona y el túbulo colector va a drenar a su vez la orina que ya se procesó hacia los cálices menores. Los túbulos colectores se caracterizan porque tienen un gran diámetro, porque pues reciben mucha orina, tienen pocas mitocondrias y dos tipos de células, que son células claras, también llamadas principales, y células oscuras o intercalares. Tenemos que los túbulos colectores presentan ciertos cambios a medida que se dirigen hacia los cálices menores, ya que en la corteza van a tener de epitelio plano simple a cúbico simple, pero en la médula van a tener de epitelio cúbico simple a cilíndrico simple. Entonces, ¿cuáles serían aquí las claves histológicas para poder diferenciarlos? Yo diría que la clave principal es que el tamaño de los túbulos colectores va a ser mucho mayor al resto de túbulos. Además de que en los túbulos colectores es posible observar las divisiones que hay entre célula epitelial y célula epitelial. De esta manera podremos identificar más fácil a un túbulo colector. Por ejemplo, aquí podemos observar el diámetro que tienen los túbulos colectores. Por ejemplo, este es un túbulo colector,
Primero porque es más grande, tiene mayor diámetro, y porque se alcanzan a observar las divisiones de sus células. Y de paso, en esta placa histológica también podemos observar las asas de Henle, que como ya dijimos, tenían una pared delgada con células con núcleos planos. Y de esta manera es como sería más fácil diferenciar a los túbulos de la nefrona.